Quiero enseñar brevemente hoy sobre el bautismo basados en el capítulo 8 de Hechos, del 26 al 39, donde se nos relata el episodio de Felipe y el etíope. Lo explico brevemente. Un hombre que no era judío sino etíope regresa de Jerusalén y va leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu de Dios mueve a Felipe para que se acerque a él y entonces le explica lo que él está leyendo. Le habla del evangelio del reino de Dios, y el etíope entiende, por cuanto Dios está haciendo su obra en él, el evangelio. Es decir, Dios ha transformado su corazón de piedra en un corazón de carne y ha puesto fe para que pueda creer. Y entonces él, este que cree, este etíope, recibe de parte de Dios, por cuanto ha creído, una naturaleza nueva, la naturaleza de Cristo. Sus pecados le son perdonados por la obra redentora de Jesús exclusivamente, y esta persona ha pasado de muerte a vida. Más adelante hay agua, no se especifica de qué más están hablando, pero suponemos que del evangelio. Más adelante hay agua, y entonces el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Descienden al agua y Felipe lo bautiza. ¿Quiénes deben, según este texto, entonces ser bautizados? 1. Aquellos que han sido expuestos al evangelio verdadero. No a este evangelio de Dios quiere darte cosas buenas, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que tú seas feliz, y si tú quieres esto de Dios, levanta tu mano, y si levantas tu mano, oras conmigo y recibes a Jesús como Salvador y ya eres salvo. Ese no es el evangelio. Esa es otra cosa muy rara, pero no es el evangelio. El evangelio es: tienes un serio problema, Dios, que es santo y 3 veces santo, demanda de ti esa misma santidad, por cuanto tú eres criatura de Él y no te has movido en esa dirección, sino al contrario, has vivido en pecado, y tienes un problema entonces con tu Creador, y su ira está sobre de ti, y hay una sentencia de castigo eterno en el lago de fuego por cuanto no has cumplido su estándar. Pero en su misericordia Él ha querido salvarte y envió a Jesús a la cruz para que Él muriera en tu lugar y la ira de Él cayera sobre Jesús y no sobre de ti, de tal forma que la sangre de Cristo pudiera transformar completamente toda tu naturaleza, y ahora puedas tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, por cuanto Dios te ha querido salvar. Tú clamas por misericordia y el Señor obra en tu vida. Ese clamor de misericordia es obra también de Dios. Nosotros no hacemos nada para poder ser salvos, sino es la obra de Dios que está actuando en nuestra vida para producir el deseo de arrepentirnos. Él transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne, pone fe para que yo pueda creer en el evangelio, y entonces yo creo que Jesús es el Señor y el Salvador, y clamo para que Él pueda salvarme, y Él lo hace porque Dios ha querido salvarte y te ha llevado hasta Cristo. Entonces, ¿quiénes pueden bautizarse? Los que han escuchado el mensaje del evangelio según lo enseña la Escritura. Segundo, solo pueden bautizarse aquellos que han respondido, por cuanto Dios ha obrado en sus corazones, por cuanto Dios ha producido el querer como era el hacer en sus vidas, al mensaje del evangelio. No es una vocación humana, no es una virtud humana responder al evangelio, ni hay competencia humana. Es más, el ser humano no quiere arrepentirse, pero Dios produce esto en nosotros, nos acorrala y entonces nos lleva hasta Cristo, y somos quebrantados para venir a la salvación. Esta salvación produce frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Uno de ellos es que ahora el pecado tiende a incomodarnos. No nos gusta estar en pecado por cuanto Dios ha cambiado nuestra naturaleza. En este sentido, entonces, tienen que bautizarse aquellos que Dios ha salvado, aquellos a quienes Dios ha transformado su naturaleza. Número 3. Quienes deben de bautizarse: aquellos que, por cuanto Dios les ha expuesto al evangelio y les ha salvado, ahora tienen el deseo de obedecerle en el bautismo.
Pero no solamente en el bautismo, sino en todas las otras ordenanzas. Debemos de guardar la ley de Dios. Debe de ser algo importantísimo para nosotros. Deseando apartarnos del pecado, vivir para Dios, rogando cada día que nos enseñe a estar en su santidad. Y cuando caemos en pecado, venir al arrepentimiento por cuanto el Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, deben de bautizarse aquellos a quienes Dios mismo está produciendo el deseo de obedecer. No solo en esto, sino en todo lo demás que la Escritura enseña. Resumo. ¿Quién debe de bautizarse según el caso que vimos en el texto? Los que han sido expuestos al Evangelio, como lo enseña la Escritura, aquellos a quienes Dios ha salvado y aquellos a quienes Dios ha puesto el deseo de bautizarse. Después del bautismo viene la enseñanza. Pero estas tres cosas son vitales. Si no ha ocurrido esto en tu vida, creo que aún no es tiempo para el bautismo. Pero si Dios ha estado trabajando y ha hecho esto en tu vida, debes de bautizarte. Es importante la obediencia. Jesús mandó directamente a su iglesia, a través de los apóstoles, a que bautizaran. Es una orden de Jesús. Por lo tanto, es una orden sacra, santa. Por lo tanto, es una orden sacramental. No en el sentido de la iglesia romana, es decir, no en el sentido de que produce salvación, sino en el sentido etimológico de la palabra. Es una orden santa y en ese sentido es importante, es vital para la vida de la iglesia y para la vida de cada creyente en particular. Si Dios ha estado obrando en tu vida y ha puesto en ti este deseo de bautizarte, creo que es importante que lo hagas. Pero también es importante que revises si estas cosas han estado pasando en tu vida. Obedece a Dios. Considéralo en todos tus caminos. Si Dios es tu Salvador y estás convencido de ello por cuanto Él te ha convencido a través de la Escritura por la obra del Espíritu Santo, entonces desciende a las aguas y bautízate para gloria de Dios y testimonio de los que aún no han creído. Ten fe, te animo a obedecer.